Funcionarios rusos dicen que 7 personas han muerto y 50 más resultaron heridas en ataques con drones ucranianos durante la noche. La guerra ha capturado a Moscú por completo. En la noche del 18 de julio, Ucrania llevó a cabo uno de los ataques más grandes y profundos de esta guerra en Moscú. Cientos de vehículos aéreos no tripulados fueron lanzados hacia la capital de Rusia. Según el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, más de 370 drones fueron enviados en dirección a Moscú. Las defensas aéreas neutralizaron a la mayoría a distancia, pero algunos alcanzaron sus objetivos. En las horas de la noche, justo a las puertas de Moscú, en el suburbio de Elektrostal, a solo 53 kilómetros del Kremlin, el gigantesco centro logístico de Wildberries, el mayor titán del comercio electrónico de Rusia, fue volado por los aires. La instalación operaba en aproximadamente 365.000 metros cuadrados. Podía almacenar hasta 200 millones de artículos y servía como uno de los centros centrales de la red de distribución de Wildberries en toda Rusia. Las fuerzas de drones de Ucrania confirmaron oficialmente el ataque. El vasto almacén se incendió y el humo negro era visible desde 50 kilómetros de distancia. En los mismos minutos, un depósito de petróleo crítico en la ciudad de Noginsk, en la región de Moscú, fue incendiado por un ataque de drones. La instalación se utilizaba para el almacenamiento y distribución de productos derivados del petróleo ligero, gasolina, diésel y queroseno. El sitio consistía en 24 tanques con una capacidad de almacenamiento total de cerca de 11.500 metros cúbicos, un centro logístico clave para los comerciantes de combustible y las compañías de combustible de la región de Moscú. Horas después, el incendio seguía ardiendo, y esa misma noche, un almacén separado de Wildberries fue atacado en Kotovsk, en la región de Tambov. Las 3 instalaciones formaban parte de la misma ola masiva de drones, eslabones en una operación mucho más grande, en la que Ucrania apuntó a la infraestructura energética de Moscú y su logística económica al mismo tiempo. Incluso las propias cifras del lado ruso admiten la magnitud. El Ministerio de Defensa anunció que 379 drones fueron interceptados durante la noche. Sobyanin dijo que 64 de ellos fueron derribados cerca de la capital, pero la imagen habla por sí misma. Los impactos no pudieron ser detenidos. La parte ucraniana, mientras tanto, llama a esto un ataque deliberado y selectivo. Anunciaron que habían apuntado al almacén de Wildberries, que se informa está apoyando la logística militar y una instalación petrolera. En palabras del propio Zelensky, atacamos instalaciones logísticas en las regiones de Moscú y Tambov. Desglosaremos lo que significa esta noche capa por capa en un momento. Pero primero, una pequeña solicitud. Análisis independiente de guerra y geoestrategia como este es suprimido por el algoritmo, y el video nunca llega a muchas de las personas que podría. Suscribirse, dar me gusta al video y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a romper esa supresión. Solo toma unos segundos. Ahora, continuemos. Esta guerra ya no se trata solo de tanques, trincheras y líneas del frente. Ucrania está presionando la retaguardia de Rusia, sus arterias económicas y el mismo centro de la vida diaria civil. Aquí es exactamente donde Wildberries se vuelve crucial. Wildberries es el Amazon de Rusia. Millones de rusos compran en esta plataforma todos los días y esperan sus pedidos. Cuando este almacén es golpeado, la cadena de entrega se tambalea, los estantes se vacían, los precios suben. Pero lo que estamos viendo no es simplemente una empresa de comercio electrónico civil. Sus propietarios han estado bajo sanciones desde 2021. Sus instalaciones han sido vinculadas al transporte de componentes de drones, equipos de navegación y material destinado para uso militar. La red logística de Wildberries desempeña un papel estratégico en la economía de guerra de Rusia, en la sustitución de importaciones y las cadenas de suministro, y el interés del Kremlin en la empresa se conoce desde hace mucho tiempo. El enfoque de Ucrania es claro. No está atacando objetivos civiles, sino instalaciones que apoyan la logística militar. Y es precisamente ahí donde surge la conexión entre estos ataques y el Kremlin. El depósito de petróleo en Noginsk es aún más crítico. Afecta directamente el suministro de combustible de una metrópoli gigante como Moscú. Significa escasez de gasolina y diésel, aumento de los costos logísticos, incluso la posibilidad de racionamiento de combustible. Un ataque que afecta directamente el bolsillo y la vida diaria del ciudadano ruso común. Ahora míralo geoestratégicamente. Ucrania está llevando su estrategia de ataques profundos a su punto máximo. Poder golpear instalaciones a 50 kilómetros del Kremlin muestra que los sistemas de defensa aérea de Rusia son insuficientes incluso en las inmediaciones de la capital. Estos ataques también marcan una nueva y más despiadada fase de la guerra económica.
Ucrania apunta a golpear la economía rusa, no en el frente, sino a través de su logística y sus cadenas de suministro. Sacar de acción el almacén central de un gigante como Wildberries produce tanto daño material como un choque psicológico. Durante años, el público ruso pensó, el frente está lejos, no nos toca. Ahora están viendo el humo elevarse sobre sus propios suburbios. La conclusión es clara, la guerra ha llegado a las puertas de Moscú. Los incendios están aumentando en las afueras de la capital, el humo está oscureciendo el cielo y el dolor económico apenas está comenzando. Ucrania apunta a desgastar a Rusia, no solo militarmente, sino económicamente, para profundizar el descontento en casa y hacer que el pueblo ruso sienta el costo de esta guerra. Una breve pausa. Me gusta, un comentario de una sola palabra y tu suscripción ayudan directamente a que este análisis llegue a muchas más personas, porque la verdadera pregunta comienza ahora. ¿Fue esta noche una incursión aislada o la cara visible de un plan mucho más grande? Ahora echemos un vistazo más de cerca a lo que la estrategia de ataque profundo de Ucrania, en palabras del propio Zelensky, está haciendo a Moscú. Este ataque obtiene su significado no de que Moscú esté indefensa, sino de todo lo contrario, porque la ciudad estaba rodeada por la defensa aérea más densa de su historia, y ahí es donde comienza la verdadera imagen de pánico. En las últimas semanas, una extraña visión apareció sobre Moscú. El helicóptero de transporte más grande del mundo, el Mi-26, estaba izando un pesado sistema de misiles sobre el techo de un rascacielos. Su destino no era una base militar, era la azotea de una torre de oficinas común, un bloque de apartamentos, un edificio ministerial. Para proteger su capital, Rusia ahora está convirtiendo el propio horizonte de la ciudad en un arma. La imagen no se limita a un solo helicóptero. Moscú hoy está rodeada por dos anillos densos de defensa aérea. Alrededor y dentro de ella se encuentran aproximadamente 130 posiciones, unos 100 sistemas Pantsir S-1 y alrededor de 24 baterías S-400. El segundo anillo fue construido en 2025 y ahora el Kremlin está construyendo un tercero, el anillo exterior más amplio. En mayo, en solo 3 días, se erigieron 7 nuevas torres Pantsir al norte y al este de la ciudad. Al menos 4 de estos sistemas se colocaron directamente en los tejados de edificios civiles. Defense Express señala que montar armas activas sobre edificios civiles viola el derecho internacional humanitario, pero para el Kremlin el problema no es la ley, es la supervivencia, porque cuando un líder fortifica el cielo de su capital de manera tan desesperada, significa que ya no considera segura esa ciudad. El 25 de junio, Zelensky encargó a su servicio de inteligencia, el SBU, una operación de 40 días, no una ola de drones al azar, sino una campaña programada y declarada. Su objetivo, en una sola frase, es forzar al agresor a la paz. En otras palabras, forzar a Putin a retroceder usando la fuerza y hacerle aceptar la derrota. Y esto fue una declaración de intención contundente. Cualquier cosa que sea golpeada a partir de ahora, el mensaje seguiría siendo el mismo. Cambiar la mente de Putin voluntariamente o por la fuerza. Queda una pregunta. ¿Dónde se detiene este reloj de 40 días? ¿Y por qué debería esa fecha, el 4 de agosto, inquietar al Kremlin? Para interpretar correctamente estos 40 días, una distinción es esencial. Técnicamente, Zelensky no emitió una orden de ataque, construyó un marco. Incluso el nombre de la directiva que dio al SBU lo revela, una operación para influir en el agresor. Durante 4 años, las conversaciones de paz de Rusia siempre han sonado vacías. Esta vez es Ucrania quien establece el marco desde el principio. Ahora, sobre ese calendario, 25 de junio más 40 días, cae el 4 de agosto y esta ventana no está vacía. Dentro de ella se encuentra la cumbre de la OTAN en Ankara del 7 al 8 de julio. Dentro de ella, el 4 de julio, el 250 aniversario de América. Y al final, el 2 de agosto, el día de las tropas aerotransportadas de Rusia. Y está ese fantasma. En agosto de 1991, el líder soviético Gorbachev fue a su dacha en Crimea el 4 de agosto. Ese descanso se convirtió en el inicio de un golpe fallido y del colapso de la Unión Soviética. Seamos claros, esto no es una profecía, sino una resonancia. Sin embargo, aterrizar en una fecha así es un mensaje silencioso para quienes conocen su historia. Los objetivos también están cambiando. Enmarcamos esta campaña como petróleo, golpear las refinerías, cortar el dinero del Kremlin. Cierto, pero quizás lo que importa más es la base industrial. Hace días, Ucrania atacó la planta de semiconductores en Voronezh, que fabrica la electrónica para el Pantsir, el Iskander y el Kh-101. Y lo hizo con misiles de crucero Storm Shadow. La lógica es simple. Cortar el dinero es una cosa, cortar la fábrica significa que el arma nunca llega al frente.
Toda esta presión también funciona con un reloj, y para ver por qué ese reloj importa, tienes que mirar dentro de la ventana. En el mismo centro del tramo hasta el 4 de agosto se encuentra una palanca diplomática, Ankara. Del 7 al 8 de julio, los líderes de la OTAN pondrán sobre la mesa la transformación que Washington llama OTAN 3.0, el objetivo de gastar 5% del ingreso nacional en defensa y nuevos mecanismos de financiación para Ucrania. El Foro de la Industria de Defensa el 7 de julio abordará la producción de armas transatlánticas. Para Zelensky, esta cumbre es una oportunidad para obtener compromisos concretos de Occidente en el punto álgido de una campaña de presión de 40 días. Así que la operación puede estar programada para hacer que Rusia parezca lo más débil posible y Ucrania lo más ganadora posible justo antes de que las partes se sienten en Ankara, un reloj y también un foco de atención. La lógica de la presión es simple también. 40 días imponen una ventana de decisión a Putin. O se mueve hacia la mesa dentro de ese tiempo, en cuyo caso la presión ha hecho su trabajo, o se resiste, y con cada día que pasa, el apoyo de Occidente a Ucrania se fortalece aún más a costa de la debilidad de Rusia. De cualquier manera, el reloj parece correr a favor de Zelensky. Para Putin es un vicio. A lo largo de 40 días, cada semana trae un nuevo golpe, un nuevo titular de que Rusia es débil. Acercarse a la mesa parece una admisión de debilidad. Mantenerse alejado une más al occidente en torno a Ucrania en Ankara. Entonces, el reloj es un mecanismo que aprieta al Kremlin de cualquier manera que se mueva, y es precisamente por eso que no es una ola aleatoria, sino una campaña de presión calculada. ¿Está funcionando toda esta presión internamente? Basándose en documentos internos rusos obtenidos por la inteligencia extranjera de Ucrania, Zelensky ofreció cifras sorprendentes. La ansiedad entre los rusos ha superado el 50%, más alta que durante la operación Kursk. El 66% describe sus finanzas como difíciles, el 80% ve una gran crisis económica como inevitable, pero tómelos por lo que son. Estas son afirmaciones de Zelensky, no verificadas de manera independiente. La dirección puede ser correcta, pero son una afirmación, no un hecho. Pero el verdadero golpe no fue en el cielo, fue en el suelo. Durante semanas, las refinerías, instalaciones de gas y estaciones de servicio que abastecen a Moscú han sido atacadas una por una. Y es desde aquí, desde el lugar más inesperado, que la guerra ha llegado a la puerta de la gente. En la capital de uno de los mayores gigantes energéticos del mundo, la gente común no puede conseguir un tanque de gasolina. Una ciudad que observó la guerra en el frente por televisión durante años, ahora sostiene su factura en la gasolinera, pero no puede conectarla del todo con la causa, y la comprensión rápidamente está dando paso a la ira. Un moscovita grita a todo pulmón: Nosotros producimos este petróleo nosotros mismos, por el amor de Dios. ¿Cómo puede no haber gasolina, hombre? Tenemos este petróleo aquí mismo. Cavas un agujero en el suelo, el petróleo sale. ¿Entonces estás diciendo que nuestro gobierno nos está mintiendo, Kirill? No, no es el gobierno, son las personas que hacen fila, que están creando artificialmente este pánico. Hay gasolina, la gente incluso está llenando con 10 litros, por amor de Dios. El coche ni siquiera usa tanto, pero lo están llenando, por amor de Dios. Demonios, lo juro, hay gasolina. Incluso ayer, Putin salió y dijo, hay gas, hay reservas, pero la gente está creando pánico. ¿Por qué demonios estás creando pánico? Me quedan 30 kilómetros de autonomía, por el amor de Dios. Estoy harto. Para un ciudadano de uno de los mayores productores de petróleo del mundo, esta es una contradicción inaceptable. La magnitud de este aumento tampoco es pequeña. Solo en el año 2025 se añadieron más de 40 nuevos Pantsirs alrededor de Moscú. Desde el año 2023 se han instalado más de 100 activos de defensa aérea alrededor de la ciudad, y para abril de 2026 se habían verificado 89 Pantsirs dentro de un radio de 50 kilómetros. La imagen dice una cosa: Moscú está un poco más protegida cada año, y cada año esa protección es perforada. Incluso el tipo de sistema llevado a los tejados delata la desesperación. Algunos de ellos son la nueva versión SMDE del Pantsir, desprovista de sus cañones, solo misiles, un modelo diseñado específicamente para derribar drones comerciales pequeños y de vuelo bajo. Esto no es una arquitectura defensiva planificada, es un muro de miedo erigido pieza por pieza sobre la ciudad en pánico. Fortificar una capital hasta este grado es la arquitectura no de la fuerza, sino del miedo. Y cuando miras lo que se está protegiendo a tal costo, también se hace visible lo que Putin teme perder. Lo que distingue este ataque de un titular ordinario del frente es su ubicación.
Durante 3 años, la guerra ha tocado muchas partes de Rusia, pero Moscú siempre se mantuvo fuera de ese círculo. El corazón del régimen, donde vive la élite, donde gira el dinero, donde se comanda el ejército, el santuario en el que todos confiaban con la idea de que nada podría pasar aquí, algo que explota lo suficientemente cerca como para ser visto desde una ventana del Kremlin, borra el sentido de intangibilidad de toda una ciudad. Una capital es una capital solo mientras se sienta segura. Una vez que ese sentimiento desaparece, todo lo que queda es un objetivo que se presume bien defendido. La ironía residía en el momento del ataque. En esos mismos días, los líderes mundiales se habían reunido en Evian, Francia. Nuevas sanciones contra Rusia estaban sobre la mesa y Putin ni siquiera había sido invitado. Mientras el mundo se reunía sin él en el extranjero, su capital ardía en casa. La soledad y la vulnerabilidad cayeron en la misma mañana. Para comprender el peso de esto, basta recordar una cosa. Durante la mayor parte de su historia moderna, Moscú fue un lugar al que la guerra físicamente nunca llegó. Desde la Segunda Guerra Mundial, una instalación en el corazón de la capital, ardiendo por fuego enemigo, era algo inaudito. La era de los drones en esta guerra ha terminado con esa larga inmunidad. Moscú es también la vitrina de Rusia. Durante décadas, el régimen construyó esta ciudad como un centro resplandeciente e intocable, separado del resto del país. Cualquiera que fuera la pobreza en las provincias, la capital siempre fue el escenario del poder y la estabilidad. El humo que se eleva sobre ese escenario no solo apunta a una planta, sino a ese sentido de privilegio cuidadosamente construido. Este sentimiento también tiene un costo en términos de propaganda. Durante años, la televisión estatal podía presentar malas noticias del frente como algo distante, abstracto, asunto de otro mundo. Pero una columna de humo que se eleva a 15 kilómetros del Kremlin no es fácil de ocultar. Para millones de moscovitas, la guerra se hizo visible en su propio horizonte por primera vez. Y lo que una vez se ha visto no puede volver a ser invisible. Porque la intocabilidad de Moscú no era solo una cuestión de seguridad, era parte de la legitimidad del régimen. La capital de un estado fuerte no es golpeada. Cuando lo es, la pregunta de cuánto de esa fuerza es real y cuánto es teatro queda en el aire. Durante años, Putin construyó su poder sobre una imagen, un centro intocable, una capital inquebrantable, una fortaleza donde todo está bajo control. Estos ataques son dirigidos por un recién establecido centro ucraniano de ataques en profundidad, donde convergen inteligencia, fuerzas especiales, tropas de misiles y sistemas no tripulados en una sola coreografía. En los primeros 5 meses del año, Ucrania atacó 174 activos de defensa aérea rusos, con pérdidas estimadas que superan los $5.000 millones. Entonces, el incendio en Moscú es solo el momento más visible de una campaña sistemática que ha estado en marcha durante meses. Lo que hace que esta campaña sea tan exasperante para Rusia es la diferencia en costos. Con un dron que vale unos pocos cientos de dólares construido con piezas comerciales, Ucrania obliga a Rusia a instalar sistemas de misiles de millones de dólares, movilizar helicópteros y fortificar toda una capital. El atacante es barato, el defensor caro, y dado que el alcance ahora supera los 1.000 kilómetros, el área que Rusia debe proteger es mucho más grande de lo que puede defender. Por eso el cálculo de Ucrania rinde con cada ataque. El costo que impone a Rusia es muchas veces lo que gasta por sí misma. El ritmo de la campaña también está aumentando. Los ataques de Ucrania a las refinerías se han duplicado en 2026 en comparación con periodos anteriores. Lo que comenzó como un hostigamiento ocasional se ha convertido en una estrategia continua, deliberada y cada vez más profunda. Cada mes, el alcance se extiende un poco más, la lista de objetivos se alarga un poco más, y el área donde Rusia puede decir que no pueden llegar aquí se reduce un poco más. Esta inseguridad no es solo el miedo de un hombre. Esos sistemas de misiles alineados en los tejados no están sobre edificios al azar. Uno está directamente sobre la sede del Ministerio del Interior. Significa que las instituciones más poderosas del Estado ruso han tenido que montar defensas aéreas en sus propios edificios. El escalón de mando y la burocracia ahora comparten la misma amenaza. Una escena como esta se había desarrollado semanas antes en San Petersburgo. Mientras llegaban invitados de todo el mundo para el foro económico más grande de Rusia, la terminal de petróleo de la ciudad ardía en el horizonte. El humo se convertía en el telón de fondo de las fotografías del foro. Incluso en el escenario donde Rusia mostraba su poder al mundo, había un incendio detrás del telón, y esto ya no se limita a ataques de largo alcance tampoco. La capital, antes considerada la ciudad más protegida de Rusia, está bajo amenaza tanto desde el cielo como desde la calle. Para la élite del régimen, el lugar peligroso ya no es el frente, sino la ciudad vista desde las ventanas de sus propias oficinas.
En el primer año de la guerra, la actitud de la élite de Moscú era de arrogancia. El frente estaba lejos, la vida era normal, los restaurantes estaban llenos. Esa distancia ha desaparecido. Para una clase directiva que escucha alarmas de drones sobre su propia ciudad y ve misiles instalados en el techo de su oficina, la guerra ha dejado de ser un tema en la televisión y se ha convertido en una amenaza fuera de la ventana. Y lo que realmente desgasta a un régimen es menos las pérdidas en el frente que esta pérdida de confianza en el centro. Este es también un mensaje para el mundo. Un ejército que no puede asegurar los cielos sobre su propia capital lucha por vender fuerza a sus aliados y miedo a sus enemigos. Durante años, Rusia construyó su disuasión sobre la imagen de un poder intocable, y esa imagen ahora se está desvaneciendo bajo el humo de su propia refinería. Esto también tiene un costo práctico. Un mando cuya capital no está segura se ve obligado a retirar sus recursos, atención y defensas aéreas del frente y redirigirlos hacia adentro bajo su propio asiento. Un pantsir que podría proteger a una brigada en el frente está esperando en el techo de una torre de oficinas. Y cuantos más lugares hay que proteger, menos fuerza queda para comprometerse al ataque. Un ejército es fuerte mientras pueda mantener su mando oculto. Un estado que tiene que alinear misiles en los tejados de sus comandantes y guardias en sus puertas ya ha perdido parte de esa fuerza. Detrás de todo esto, hay una lógica mucho más concreta que una exhibición simbólica. El objetivo de Ucrania no es asustar a Moscú, sino cortar el combustible que impulsa a Rusia. Y el resultado es claro. Casi un tercio de la capacidad de refinación del país, alrededor de 2.14 millones de barriles al día, está fuera de servicio debido a ataques repetidos. La factura de esto ahora se refleja en la bomba del ciudadano común. A mediados de junio, las restricciones de venta de gasolina afectaron no solo a las provincias, sino también a Moscú y San Petersburgo. La crisis se extendió a más de 25 regiones. Solo en mayo, Ucrania atacó refinerías al menos 16 veces, 8 de las 10 instalaciones más grandes entre ellas. Rusia ha prohibido las exportaciones de gasolina desde abril y de combustible para aviones desde junio. Detrás de estas cifras hay una pérdida más silenciosa. Cada refinería detenida corta una parte de los ingresos petroleros con los que Rusia financia su guerra. Mientras el país no puede encontrar gasolina en sus propias estaciones, el combustible que puede vender en el mercado mundial también disminuye. Cuantos más misiles Rusia alinea alrededor de su capital, más fuerte confiesa que la ciudad ya no es segura, porque uno acumula tanta protección solo sobre lo que teme perder. En los próximos meses es probable que Moscú esté rodeada de aún más misiles, aún más anillos. Pero cada nueva torre Pantsir anuncia el tamaño del problema más que cualquier solución. Cuanto más se defiende una ciudad, más claramente declara que ya no es segura. Esto es peligroso por el golpe que asesta a la narrativa de control de Putin. El poder de un líder autoritario se basa en la percepción de que gobierna todo. Cuando esa percepción se quiebra con una instalación ardiendo sobre su capital, incluso su círculo más leal comienza a hacer preguntas en silencio. Una retirada en el frente puede debatirse, explicarse, incluso ocultarse, pero un cielo que todos pueden ver no puede esconderse. En el panorama más amplio, esto es una señal de que la guerra ya no se libra solo sobre 1 kilómetro cuadrado en un mapa. El peso del conflicto se ha desplazado de la línea del frente al interior de Rusia, sus refinerías y los cielos sobre su capital. Putin se había acostumbrado a manejar esta guerra como un asunto de algún lugar lejano. Ahora ese lugar lejano está justo fuera de su propia ventana. El comandante en jefe de un ejército que una vez amenazó a todo un continente hoy intenta proteger el cielo sobre su propia capital y está fracasando. Moscú ha dejado de ser una zona de retaguardia. La ciudad que se presumía como el último lugar al que podría llegar la guerra ahora está bajo el mismo cielo abierto que todos los demás. Las líneas rojas ahora han sido trazadas. Si encontraste este contenido interesante, no olvides dar me gusta, dejar un comentario y seguir el canal. Y seguir el canal.